por lo menos queda. Bueno, para los que ya empezaron, o sea, ya hay grupos, todos deberían estar empezando, ¿sí? Salvo los grupos que ahora se van a poner al día con los otros TP y se meten de cabeza con el proyecto transversal, ¿no? Ustedes tienen en la plataforma una serie de videos que los guían, los va a ir guiando hasta construir alumno data, ¿no? Y después también inscripción data. Siguiendo los videos, ustedes van a poder llegar a construir la conexión, la clase alumno data, las pruebas en el main con alumno data. Basados en eso, pueden seguir con materia data e inscripción data, ¿no? Si bien inscripción data va a tener unos métodos especiales que se explican también en un video. Pero comento esto. En la unidad número 5, que es proyecto transversal, ustedes tienen una guía teórica práctica en donde explica un poquito más de JDBC y puntualmente se centra en el proyecto transversal, ¿no? Videos tutoriales, está la playlist de los videos que van a seguir, están enumerados los videos. Clic en la lista. Están enumerados, video 1, video 2, video 3. Con los primeros 4 videos, con los primeros 5 videos, que son cortitos, salvo algunos que se van un poquito en detalle, pero yo creo que si entienden cómo funciona, cuál es el objetivo de esas clases data, los van a poder construir ustedes por ahí sin mirar el video, ¿no? Con esos primeros 5 videos, ya van a tener la posibilidad de hacer la primera entrega, ¿no? En la unidad proyecto transversal, fíjense, tienen 3 entregas. La primera entrega vence el 15 de octubre. En esta primera entrega, ¿qué pedimos? El script de la base de datos, ¿sí? Más una captura de vista diseñador del modelo de base de datos. El proyecto Java con las clases del dominio, es decir, las clases entidades, las clases que mapean con las tablas de la base de datos, las clases de acceso a datos solamente alumno data, ¿no? Y las pruebas en el main, ¿ok? Entregan directamente, entregan el link al repositorio de GitHub, ¿sí? Este script de la base de datos y el JPG de la captura lo meten en la carpeta del proyecto y cuando hagan un commit y un push, sube todo, ¿sí? Eso ya está. Bien. Eso por un lado. En la entrega 2, si yo vuelvo acá a la unidad, la entrega 2 vence el 22 de octubre. En la entrega 2, ustedes tienen que entregar lo mismo. ¿Sí? Ya tienen el script de la base de datos, ya está, entregan el mismo link actualizado. No es que van a crear un repositorio por cada entrega. No, no. El mismo repositorio que se va a ir actualizando. Solo que en esta entrega, nosotros vamos a poner el foco en materia data e inscripción data. ¿Sí? Y las pruebas que hayan hecho en el main de esas 2 clases. ¿Ok? La entrega 3, que vence el 29 de octubre, la entrega 3 es todo lo anterior, ¿sí? Las clases de acceso a datos, incluidas las vistas, ¿sí? Incluidas las vistas del proyecto, o sea, el proyecto completo y funcionando con sus vistas. Acá he agregado el profe, colocar validaciones en los campos que permitan el ingreso de datos, así como también las verificaciones frecuentes en aquellos procesos típicos del caso de estudio en cuestión, ¿no? Verificar, por ejemplo, que el dato que va a ingresar sea un numérico, bueno, si hay alguna consulta por fecha, bueno, que sea una fecha válida, en fin, validar. Pero, ¿qué va a suceder acá? Lo que va a suceder es lo siguiente. Cuando ustedes estén más o menos acá en la segunda entrega, ¡pum!, se va a activar el proyecto final, ¿sí? Es decir, se va a activar un enunciado en el que ustedes, que también va a tener 3 entregas, ¿sí? Seguramente, y que vence antes del 16 de noviembre, ¿sí? En el que van a tener que armar ustedes el modelo de base de datos, van a tener que armar ustedes las clases de entidades, van a tener que armar ustedes las clases de acceso a datos y las vistas, ¿ok? Entonces, es muy probable que para la segunda entrega ya lleven en paralelo el proyecto final, ¿sí? Por eso es sumamente importante que estén organizados como equipo, ¿sí? Que estén organizados como equipo, ¿ok? Y que todos sepan hacer todo. ¿Sí? Entonces, por allí, cuando ya cuando algún miembro del equipo
o algunos del equipo estén trabajando con las clases data, ¿sí? Otro miembro del equipo puede estar trabajando con las clases del modelo, armando el modelo de base de datos y las clases del modelo del proyecto final, charlándolo con ustedes, ¿no es cierto? En fin. Si bien las fechas de entregas parecen lejanas, excepto la entrega 1, que vence ahora el 15, ¿sí? De octubre, las demás por allí parecen lejanas. Ustedes, si ya terminaron la entrega, si hicieron la entrega 1 y les queda el tiempo, tac, al toque arranquen ya con la entrega 2, ¿sí? No esperen a la fecha límite para entregar. Si ya las tienen, entreguen, ¿sí? Como acá ha sucedido con uno de los grupos. Acá hay un grupo que ya ha hecho una entrega. Al frente. El grupo 12, mira. Grupo 12 ya ha hecho la entrega. ¿Sí? Genial. Entonces ya se libera, pero les queda el tiempo para ya empezar a pensar la segunda entrega. La ventaja que tienen, como les comentaba, es que tienen una serie de videos que los guían desde cero hasta la construcción de la clase alumno data. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora es abrir las salas para que el grupo 2 y 12 terminen el TP12, si es que ya no lo estuvieron haciendo mientras estamos charlando, y el grupo 13 termine el TP5, ¿no? El grupo 5, perdón, termine el TP12, el TP13. El grupo 5 termina el TP13. El resto se concentran en ir avanzando con el proyecto transversal, ¿ok? En un ratito nos vamos a juntar en la sala principal vamos a grabar este pedacito. Bien. En esta etapa, ustedes van a construir una aplicación Java que, valiéndose de JBC más interfaz gráfica de usuario, se conecte e interactúe con una base de datos. ¿Ok? Para ello, crearon un nuevo proyecto y estructuraron el proyecto con 3 paquetes. ¿Sí? Un paquete llamado entidades o dominio, en donde pusieron clases que mapean con cada una de las tablas de la base de datos. Le voy a pedir a alguien del grupo 1 si puede compartir, si tienen a mano, o algún grupo que tenga las clases de dominio creadas. Como el, ahí está. Como el objetivo, ¿sí? Como el objetivo es desde Java trabajar con objetos y hacer que JDBC y valernos de JDBC para transformar esos objetos en datos que vamos a enviar a la base de datos, o al revés, valernos de JDBC para traer una fila y transformarla en un objeto, tenemos que tener las clases que mapeen con las tablas de la base de datos, ¿no? Esas las llamamos clases entidades o clases de dominio. Y son clases bobas, ¿sí? Como por ejemplo, a ver, vamos a abrir alumno primero, vamos a ir con la más fácil. Si ustedes en el paquete entidades, el paquete se puede llamar entidades, se puede llamar dominio, ¿sí? Depende de cómo lo quieran encarar, ¿no? Fíjense que lo único que tienen en las clases de entidad o dominio son atributos, los mismos atributos, tienen como atributos los mismos nombres de las columnas que tienen en la tabla alumno, ¿sí? Si en la tabla alumno tengo ID de alumno, apellido, nombre, fecha de nacimiento, DNI, estado, bueno, voy a tener una clase alumno con los mismos atributos, ¿ok? Y los datos que sean análogos a lo que maneja Java, a lo que maneja MySQL. Y 3 constructores, ¿sí? ¿Por qué 3 constructores? Y porque en algún momento, dentro del proyecto, van a necesitar construir un objeto alumno vacío, por eso un constructor vacío. En algún momento van a construir un alumno desde de alguna vista que todavía no fue guardado, ¿sí? Entonces no tiene un ID. Para eso podemos valernos de este constructor, el que me permite crear un alumno, ¿sí? Que todavía no tiene el ID. Ahora, puede suceder que yo extraiga de la base de datos un alumno y ese alumno que extraigo de la base de datos tiene el ID. Entonces, podría utilizar este constructor para reconstruir ese alumno que recuperé de la base de datos, ¿no? Entonces, por eso es conveniente tener 3 constructores. Pero yo tengo uno solo, lo mismo, podés tener uno solo, podés tener... Si tenés los 3, mejor, te aceleras un poco el trabajo.
Y lo único que voy a agregar son los respectivos métodos get y set para cada uno de los atributos. Recuerden, importante esto, que los atributos tienen que estar privados, ¿sí? O le pongo private o protect, ¿sí? Mantengan el encapsulamiento, por favor. Ah, Después sí, ustedes sí, lo pasa corrigen. que me lo Después lo mandaron así corrigen. y lo... Después los corrigen, ¿sí? A lo sumo, lo que podrían llegar a tener también como método es el método toString con la representación de un alumno, ¿sí? Eso también lo podrían llegar a tener. ¿Mm? O sea, los atributos, 3 constructores, getter and setters y el toString, ¿sí? El toString pueden usar el que le genera automáticamente NetBeans o personalizarlo ustedes. ¿Mm? Eso se van a dar cuenta cuando lo vayan a usar después desde alguna vista, ¿ok? Bien, por otro lado, la otra clase que tenemos es materia, que es otra de las clases sencillas, ¿sí? En el caso de materia, si abrimos la clase materia, ahí Beto. Sí, ahí está en eso. Ah, perdón. Bueno, ahí tengo. Bueno, lo Ahí mismo, está. ¿no? Materia también es otra de las clases sencillas, ¿sí? Tiene los mismos atributos que tengo en la tabla, del mismo tipo, los 3 constructores y los respectivos getter and setter, ¿no? Y lo mismo podría tener el toString. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con inscripción? ¿Sí? ¿Podés ir un segundo a la base de datos, eh, Beto? Sí, Parate en modo diseñador, por favor. sí. Es el mismo modelo de base de datos que usaron el TP13, o sea que tranquilamente pueden usar el mismo modelo. Observen lo siguiente, ¿sí? Algo importantísimo. Las tablas alumno y materia, ¿sí? Tienen un campo estado, ¿ok? Para que apliquen sobre ellas el borrado lógico, ¿sí? Es decir, que si tienen que borrar un alumno o tienen que borrar una materia, el borrado va a ser lógico. Es decir, si yo a un alumno le cambio el estado a false, para mí conceptualmente ese alumno no existe más en la institución. Si a una materia le cambio el estado a false, a falso, significaría que esa materia conceptualmente tampoco existe más en mi base de datos, ¿no? Ahora, en el caso de inscripción, la tabla de inscripción es la que representa la relación de muchos a muchos entre alumno y materia, ¿sí? Por eso es que inscripción tiene el ID del alumno y el ID de la materia en la que está inscrito ese alumno, ¿sí? En la tabla, esos campos son enteros, porque ahí va a ir el ID del alumno y el ID de la materia, que son datos numéricos, en la que está inscrito el alumno. Pero cuando lleve esto a clase, ¿sí? Esta tabla se transforma en una clase con una relación de asociación con materia y con alumno, ¿sí? Vayamos al modelo, a la clase en Java, a la clase de inscripción, por favor, y Ahí observen. está. La inscripción tiene el ID de inscripción, pero en lugar de tener el ID de alumno, tiene un alumno, ¿sí? En lugar de tener el ID de una materia, tiene una materia. Entonces ahí vinculo la inscripción con el alumno y con la materia, ¿sí? Esas claves foráneas en la tabla se transforman acá en atributos del tipo la otra clase con la que me voy a vincular, ¿sí? Se transformó en una relación de asociación. Eso es lo que cambia, ¿no? Lo mismo que en las otras clases de entidades, ustedes tienen los constructores vacíos, el constructor que inicializa todos los atributos, incluido el ID, y el que inicializa todos los atributos sin el ID. Los respectivos métodos getter and setters y el toString, ¿sí? Entonces, con eso confeccionaron o armaron la clase inscripción, ¿ok? Ahora, para acceder a los datos, ¿sí? Ustedes tienen 3 tablas nada más en su base de datos, ¿no? Entonces, para representar el acceso, todas las operaciones que puedo hacer sobre la tabla alumno, o para representar todas las operaciones que puedo hacer sobre la tabla inscripción,
o todas las operaciones que puedo hacer sobre la tabla materia, ¿sí? Tienen lo que llamamos clases de acceso a datos. Las clases de acceso a datos, lo único que van a tener, lo que van a tener las clases de acceso a datos van a ser todas las operaciones que a mí me interesa hacer sobre determinada tabla en la base de datos. Por ejemplo, la clase alumno data va a agrupar todas las funciones básicas, ¿sí? La clase alumno data va a tener todas las funciones básicas que a mí me interesaría hacer con un alumno. Por ejemplo, poder dar de alta un alumno, poder modificar un alumno, poder cambiarle, darlo de baja, poder obtener un alumno en particular por el ID o por el DNI, ¿ok? Y poder, por ejemplo, listar todos los alumnos, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, las clases de acceso a datos, que nosotros les llamamos clases data, por ejemplo, alumno data, materia data, inscripción data, tienen esas funcionalidades mínimas. Más alguna funcionalidad adicional que ustedes necesitan que ustedes necesiten usar desde una determinada vista. ¿Estamos? Bien. Pero también les propone, ¿sí? La forma en la que encara este proyecto es que como la clase alumno data, para poder interactuar con la base de datos, va a tener que conectarse a la base de datos, igual que la clase inscripción data va a necesitar conectarse a la base de datos, igual que la materia data también va a necesitar conectarse a la base de datos, crear una clase de conexión afuera, ¿sí? Y garantizar de que exista una sola conexión durante la vida del programa. O sea que si yo en algún momento abro al mismo tiempo inscripción data y materia data, que no haya una conexión para cada una de ellas a la base de datos. Porque, digamos, voy a usar ancho de banda innecesario y estoy usando memoria innecesaria, ¿sí? Entonces, la idea es crear una clase de conexión que me devuelva un solo objeto connection, ¿sí? Y la pregunta que les voy a hacer a ustedes es, ese objeto de tipo connection, ¿para qué lo usan? ¿Para qué es necesario el objeto connection? ¿Qué podían hacer ustedes con un objeto Para connection? conectar con la base de datos. Ya el connection es cuando ya me conecté a la base de datos, ¿sí? Para ¿Qué hacían conectar con una tabla con otra, qué tipo de objetos generaban después con un connection? Teniendo un connection podían crear un ¿qué? Un prepared statement, ¿sí? ¿Estamos? Es decir, yo necesito tener la conexión porque en base a ese objeto connection yo puedo crear un prepared statement. Y a través de ese objeto prepared statement, claro, puedo hacer todas las operaciones que quiera contra las tablas de la base de datos. Puedo hacer un insert, puedo hacer un delete, un update, un select, ¿sí? Un insert, ¿ok? Bien, pero yo necesito garantizar que haya un solo connection para que quede más prolijo y sea más eficiente mi algoritmo, mi programa, mi aplicación. ¿Ok? Para ello es que aplicamos el patrón Singleton. ¿Y qué leyeron del patrón Singleton? ¿Qué garantiza el patrón Singleton? Es un patrón de diseño, un patrón... ¿Qué propone el patrón Singleton? ¿Han escuchado hablar de los patrones de diseño, por ejemplo, patrones de arquitectura como MVC, MVVM, Singleton, Observer, Memento? Bueno, ¿saben qué es un patrón? ¿Qué se imaginan que es un patrón? A ver. ¿Un sinónimo de qué? A ver, díganme un sinónimo de patrón. Algoritmo. Seguimiento. ¿Alguien de acá es modista? ¿O alguien de acá trabaja en Modelo. Fiorella. construcción? Fiorella. ¿Eh? Un ¿Qué sería patrón sería como un modelo, Es algo un para modelo, seguir. exactamente, una plantilla, exactamente. Bueno, en el diseño de software hay patrones, ¿sí?
Hay algunos patrones que son patrones de arquitectura, como MVC, modelo vista controlador, que nosotros seguimos, en este proyecto estamos siguiendo una especie de MVC, que propone, ¿sí? El patrón MVC propone separar las clases de acuerdo a esas responsabilidades. Por un lado, las clases que son las vistas, por otro lado, las clases que son controladoras, ¿sí? Y por otro lado, las clases que representan el modelo de datos. ¿Tá? Solo que, en este caso, las vistas nuestras también son controladoras, porque en las mismas vistas ustedes van a poner los observers, los listeners, a los eventos, para tomar las peticiones del usuario. Y el modelo de datos va a estar representado por las clases entidades y las clases de acceso a datos. Eso representa nuestro modelo de datos, ¿no? Por eso es una especie de MVC. Bueno, un patrón propone justamente, si es un patrón de arquitectura, cómo separar las clases de acuerdo a sus responsabilidades, que garantiza mayor modularidad y la posibilidad de modificar el código y mantener el código. Pero hay otros patrones que son de diseño, ¿sí? Por ejemplo, el patrón Singleton te dice cómo tenés que construir una clase para que, por ejemplo, pueda existir solo una instancia de esa clase, ¿sí? Te pido, por favor, Beto, te saco de compartir y ahora me van a ayudar ustedes en estos minutitos que tenemos. Supongamos que ustedes tienen que diseñar un videojuego, ¿sí? Y el videojuego es un ajedrez, ¿sí? Y en el ajedrez tienen una clase que es un tablero. Tablero. ¿Cuántos tableros hay en un juego de ajedrez? ¿Con cuántos tableros juegan? Uno. Solo. Con un tablero. Bueno, entonces yo quiero garantizar, ¿sí? Que si yo estoy yo soy el creador del tablero y quiero garantizar que, por ejemplo, Beto, que va a usar esta clase que estoy creando yo, no pueda crear más de un tablero, ¿sí? Beto está parado en el main y dice, yo quiero crear un tablero. Bueno, tablero de tipo tablero 1. ¿Y cómo haría Beto para crear un tablero? New tablero. Perfecto. Tablero. New tablero. Yo le puedo decir, che, Beto, que haya un solo tablero. Y Beto dice, yo voy a crear los tableros que quiera. Entonces él le dice tablero 2, igual a new tablero. ¿Está? Y yo tuve toda la intención de decirle que haga un solo tablero, pero no lo puedo controlar a Beto lo que va a hacer con la clase tablero. Él no la creó la clase tablero, la está usando, pero le está permitiendo crear los tableros que quiera. ¿Sí? Pregunto, ¿qué modificarían en tablero para que Beto no pueda hacer un new? No pueda crear una instancia. Y supongo que lo pones como el Singleton. Sí, pues ¿cómo? A ver, acá, Ah, a nivel código, ¿cómo evitarían que Beto pueda hacer un new de tablero? ¿Cómo evitarían eso? Una clase abstracta. Bueno, está bien. Si es una clase abstracta, no puede hacer new. Bien, esa es una. Pero yo no quiero que sea abstracta, porque quiero que sea una clase concreta, que tenga métodos que se puedan instanciar. ¿Sí? Entonces, no va a ser ni abstracta, que sería una buena esa, pero no la necesito como abstracto. Yo la necesito que sea una clase concreta. Podría ser una interfaz también en lugar de una clase. No, tiene que ser una clase. ¿Qué está haciendo Beto cuando hace un new de tablero? ¿Qué está invocando? A la clase, al Clase constructor. El constructor de la clase tablero, exactamente. Está El invocando constructor de el la, de constructor la de la clase clase tablero. tablero. Exactamente. Entonces, si yo me voy a la clase tablero, ¿sí? Acá tengo la clase, le vamos a poner un atributo a tablero. A ver, private, por ejemplo, de tipo string, material. ¿Sí? ¿De qué material es? Vamos a tener un solo atributo. Ponele. Ustedes están conscientes de que si yo no pongo un constructor, hay un constructor de este tipo, public, ¿no? El mismo nombre de la clase, así, vacío, ¿no? Sí. ¿Estamos? Bien, él puede hacer un new porque hay un constructor, por defecto en este caso, ¿no? Ahora, si yo pongo un constructor, ya el constructor por defecto no está más, ¿y qué tendría que hacer para que no se vea desde afuera este constructor?
¿qué harían acá? ¿Cómo lo oculto? Privado. Lo pones como private o protected. Le ponemos private. Claro, o sea, el protected si está en el mismo paquete lo va a ver, ¿sí? Y chao, me va a crear todos los tableros que quiera. Le vamos a poner privado, exactamente, privado. Si yo tengo una clase con un constructor privado, ya no pueden crear objetos de esa clase desde afuera. Bien, ya frené a Beto para que no pueda crear un objeto de tipo tablero. Pero resulta que Beto necesita un tablero, ¿sí? Necesita una instancia de tablero, ¿no? Entonces yo tendría que tener algún método acá dentro de la clase tablero que sea capaz de devolver un tablero, ¿sí? Pero bueno, si yo quiero poner un método dentro de la clase tablero que pueda ser usado desde afuera y no puedo hacer un new de tablero, ¿qué característica va a tener que tener este método? Un getter, etcétera. No. Tiene que ser un método estático. Tiene que ser un método estático, exactamente, ¿sí? Es decir, para que yo desde afuera pueda usar un método de la clase tablero sin necesidad de hacer una instancia de tablero, ya que no voy a poder, este método tiene que ser estático. Bien. Y tiene que devolver un tablero. Bien. Y le podemos llamar crear tablero. Así se va a llamar. Bueno, entonces este método va a devolver un tablero. Este puede hacer un retornar new tablero. ¿Sí? Escribí mal esto. Return. Siempre me pasa lo mismo. Ahí está. ¿Sí? Pero ¿cómo? ¿No es que no pueda hacer un new? Sí, yo no puedo hacer un new desde afuera. Pero si yo estoy parado en la misma clase, ¿sí? Recuerden que yo desde un método puedo ver todo lo de la clase, incluido lo privado. ¿Estamos? Ah, entonces ahora Beto, desde afuera, ¿sí? Si necesito un tablero, si necesito una instancia de tablero, vamos a suponer que tablero nada. Bueno, vamos a suponer que él quiere la instancia de tablero. ¿Cómo va a crear el tablero entonces? ¿Qué va a tener que hacer? El nombre Llama a la del clase método. directamente. Llamar al método. ¿Cómo lo llamo el método? Es estático. A ver, ¿cómo lo llamo? T1 punto. No. Tablero punto. Bien. Tablero, el nombre de la clase, punto el método. Crear tablero. Perfecto. ¿Sí? Y ahí me creo un tablero y lo guardo en T1. ¿Sí? Yo puedo poner acá South y puedo mostrar T1, que me muestre lo que hay. No me va a mostrar. Bueno, que me muestre lo que hay en T1, la referencia que hay en T1. Bien. ¿Y quiero otro tablero? Bueno, entonces si quiero otro tablero, ¿qué voy a hacer acá? Tablero, punto, crear tablero. ¿Sí? Entonces acá, para que ustedes vean, voy a mostrar tablero 2. Bien. Restringí a Alberto para que no haga un new de tablero. Pero no lo restringí todavía en la cantidad de tableros que puede crear. ¿Sí? Fíjate, mira en esto. Si yo pongo Shift F6, si ejecuto esto, fíjense que el primer tablero tiene una referencia. ¿Sí? El segundo tablero tiene otra referencia, dándome a entender de que no son el mismo. ¿Sí? Es más, miren, si yo hago acá un south y digo, ¿es igual la referencia del tablero 1 a la referencia del tablero 2? ¿Son iguales? Y pongo Shift F6, no, son dos tableros distintos. Ah, la miércoles, entonces pudo crear dos tableros. ¿Qué, cómo hago para que pueda crear uno solo? Bueno, una forma de restringirlo es esto. Tener, por ejemplo, como variable estática, una variable de tipo tablero. ¿Sí? Tablero, inicializarla en null. ¿Sí? Y acá dentro del método crear tablero, decir, che, mira, si la variable tablero es igual a null, créate un tablero. Permitile crear un tablero. Inicializarla a tablero, inicializarla con un nuevo tablero. Y después retorna lo que está en la variable tablero. ¿Sí? Como la variable tablero es estática, es una variable de la clase. ¿Sí? Todos los tableros van a ver cómo se comporta global a toda la clase. Hemos charlado una vez el comportamiento de los atributos estáticos, ¿sí? Cuando recién empezamos. Entonces, fíjense ahora, ¿sí? Cuando ejecuto el método crear tablero,
como en la clase tablero, la variable tablero está en nulo, me crea un tablero y me devuelve esa referencia. Cuando en la línea siguiente quiera crear un nuevo tablero, se vuelve a ejecutar este método y chequea si la variable tablero está nula. Como no está nula, no me hace un nuevo tablero, me devuelve la misma referencia, ¿sí? Entonces eso me va a garantizar de que exista un solo tablero y que sea el mismo. Entonces si yo ejecuto ahora, durante la ejecución de mi programa, estoy hablando del mismo tablero, ¿sí? Entonces, lo que propone Singleton es esto, que puedas tener una sola instancia de un objeto de una determinada clase. Para hacerlo, es primero tener un constructor privado de la clase, que no se pueda inicializar. Y después tener algún método estático que te permita crear instancias de ella. Y algún método de control, como por ejemplo, una variable inicializada con un valor del mismo tipo, por ejemplo, valor null, y chequear el estado de esa variable como bandera para saber si fue inicializada antes o no. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto que usa la clase conexión que les pide crear el video. ¿Sí? Fíjense que la clase conexión tiene un constructor privado y tiene un método estático que en lugar de devolver un conexión con X, devuelve un connection. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, de esa manera, la clase conexión garantiza que cada vez que yo llame una conexión, si ya hay una conexión, ¿sí? No me crea otra, me devuelve la misma. ¿Estamos? Bueno, eso es lo que quería aclararles acá. ¿Ok? Si busco en la web, por ejemplo, patrón Singleton, fíjense, es una clase, ¿sí? Que tiene el constructor privado, una variable del tipo de la misma clase, generalmente, como bandera, y un método estático, ¿sí? Que devuelve una instancia de esa clase. ¿Sí? En la clase conexión jugamos nosotros con eso porque la clase se llama conexión, pero la variable que usamos como bandera es de tipo connection, ¿sí? Para garantizar que solamente se devuelva un